Comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes. Esto es Trascendencia Financiera. Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto darte la cordial bienvenida a un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos compartirte conocimientos, herramientas e inspiración que puedan ayudarte a trascender en tus finanzas de tal forma que puedas agradar a Dios con la buena gestión de los recursos que te permite tener para que tengas para las necesidades y deseos de tu familia, pero también que tengas más que suficiente para poderte extender para ayudar a una mano amiga. Así que te damos la cordial bienvenida. Hoy tenemos un programa de refresh y hoy, dentro de lo que decimos que tratamos de compartirte conocimientos, herramientas e inspiración, hoy nos vamos a enfocar en herramientas. Hoy vamos a conversar de una herramienta muy interesante para lo cual tenemos un invitado especial, pero antes de ello, le doy la bienvenida a mi amigo coanfitrión del programa, Mario López Alguer. Muchísimas gracias, César. Es un gusto estar con ustedes, amigos, en un programa más de Trascendencia Financiera. Como ustedes saben, nosotros nos encanta darles buen contenido, pero especialmente dentro de estas pausas que hacemos entre una serie que es densa de contenido, tratamos también de darles algunas veces conocimiento, o en este caso, pues, cómo ustedes pueden ser, y ahora les voy a dar un adelanto de lo que vamos a platicar, un fideicomisario. Si ustedes creen que eso es del viejo oeste, no lo es. Esta es una herramienta financiera, pero la vamos a platicar. Antes de eso, recordarles que nos pueden mandar mensajes y si quieren ahora preguntas, porque seguramente van a tener preguntas de este contenido, al más 502-59-19-05-42. Y cierro diciéndoles, si a ustedes les llama la atención este contenido que vamos a hablar de hoy, de los fideicomisos, ¿qué tal si usted recuerde de que lo puede utilizar como un medio de conversación en su próxima reunión para que pueda cumplir así el APC? Aprender, practicar y compartir. Y si usted no tiene ni la menor idea que es un fideicomiso, pues este es el programa que usted tiene que escuchar. Pero para ello hemos hecho la invitación y estamos muy contentos de que se haya aceptado esta invitación al licenciado Alejandro Arriola, quien va a ser la persona que nos va a compartir el día de hoy acerca de este tema, una breve introducción de nuestra parte y dejamos ya que Alejandro les salude. Alejandro es abogado y notario, es socio de IBR Law and Consulting y tiene una participación muy activa con la Escuela Bancaria de Guatemala. Así que bienvenido, Alejandro. No sé si fue muy resumido lo que pudimos conversar de tu parte, pero bienvenido y si cualquier ampliación para que la gente te conozca un poquito, adelante, bienvenido. Perfecto. Mario, César, un gusto. Muchísimas gracias. Realmente súper contento, súper emocionado. Me fascina el tema del conocimiento, también impartir conocimiento y creo excelente tanto, digamos, la cantidad de programas que han hecho, los distintos programas que han hecho y los temas que tocan son súper fundamentales para que toda la población pueda conocerlos y entenderlos. Son temas que no son alejados de nuestra realidad. Simplemente si no los conocemos, jamás vamos a poder hacerlos, ¿no? Así que me fascina esto y comparto mucho el tema que hacen conjuntamente con la Escuela Bancaria, la Asociación Bancaria, que el esfuerzo es súper grande para poder impartir todo este conocimiento. Así que encantado, creo que no hay nada más que decir. Por favor, Alejandro, aquí a las órdenes. Buenísimo, Alejandro. Y sí, hemos estado conversando con la Asociación Bancaria de Guatemala, que también tiene la Escuela Bancaria de Guatemala, porque hay muchos instrumentos que se desconocen, mucha información que creo que es valiosa que la podamos compartir y en este espacio lo que queremos efectivamente es aperturar ese espacio de conocimiento, ese espacio de utilización de herramientas y en buena medida salió este tema, el tema del fideicomiso para poder explicar, porque lo primero que cuando uno no está familiarizado con un fideicomiso, lo escucha como oír ciencia espacial, o sea, no tiene ni la menor idea de qué se trata y hasta asusta la palabra. Pero, ¿qué te parecería, Alejandro, si para comenzar a conversar del tema, nos cuentas qué es un fideicomiso? Por supuesto, de la forma más fácil, creo que lo primero es entender qué es el origen de la palabra, Perfecto. Sin irse a latín ni mucho menos. Es simplemente es confianza y un encargo. Qué buenísimo. Unimos esas dos palabras y básicamente nos vamos a dar un encargo de confianza, por supuesto, ¿a quién? Entonces, lo que busca el fideicomiso, lo que es un contrato, por supuesto, que busca darle bienes e instrucciones a un tercero para que las administre o maneje conforme a esos bienes o instrucciones.
Y esas cosas, por supuesto que yo le doy a ese tercero, dejan de ser mías durante el plazo en que se las doy a ese tercero. Después creo que podemos adentrarnos un poco más, pero es porque es muy distinta cada forma. Hay distintos tipos de fideicomisos, pero sé que inicialmente se escucha como un tema meramente bancario de megaempresas del extranjero, pero no, la realidad es que no, es mucho más aterrizado a la realidad de lo que creemos y tiene muchísimas funcionalidades que podríamos aprovechar en nuestro día a día y que de hecho lo hacemos, pero muchas veces no lo sabemos. Ahora, yo voy a usar un ejemplo de una analogía como cuando yo aprendí que era un fideicomiso. Y esto es como decirles, mira, ¿te recuerdas, César, cuando estábamos platicando el testamento? Sí. De que una de las preocupaciones más grandes de nuestro testamento es si tienen niños pequeños y, por ejemplo, murieran los dos padres, ¿quién se encargaría de los niños y cuáles serían la forma que quisieras que lo educaran? El hablar de un fideicomiso es como hablar del contrato que le darías, suponete que no estuvieran ni tu papá ni mis papás, a los tíos. Uh-huh. Esa es la instrucción que le darías a los tíos de cómo educar a los niños. Entonces le estás dando esa confianza, ese encargo, que es el encargo de los niños. Estoy utilizando un extremo porque obviamente es muy sensible el tema de los niños, pero vamos a darnos cuenta de que básicamente un fideicomiso es eso. Es como tú puedes garantizar que un tercero ejecute lo que tú quisieras que ejecutara con productos, personas o activos que son preciados para ti. Eso es como yo lo entendí la primera vez y es una forma como ustedes pudieran entender también que es un fideicomiso. A ver, yo voy a ampliar sobre lo que dijo Mario y aprovecho a preguntarte, Alejandro. Esto que mencionó Mario puede ser muy rutinario y lo digo otra vez con el mismo respeto que le dijo Mario por el tema de los niños, pero yo le digo a mis hermanos o los hermanos de mi esposa, le digo, bueno, si me pasa algo te quedan mis hijos, si quiero que hagas A, B, C o D. Llegas a faltar y éxitos, pues, o sea, los hermanos o los tíos van a hacer lo mejor que pueden como pueden, porque al final de cuentas no están comprometidos a hacer absolutamente... Es que esa es la diferencia con el fideicomiso. Es lo que quería llegar. Uh-huh. Es decir, esa es una actividad cotidiana que hacemos o que podríamos hacerla de tanto en tanto, pero lo que viene el fideicomiso es hacerlo un contrato legal donde un tercero se compromete legalmente a ejecutar lo que se estipuló. Y tiene responsabilidades legales. Bueno, ahí vienen las preguntas. ¿Lo entendimos Correcto. bien? Ahí o nos fuimos por un lado donde no era. Correcto, efectivamente. Y adentrándonos un poquito al tipo de fideicomiso sucesorio, digamos, o de planificación patrimonial. Y saquemos del esquema a los niños, digamos, manejémoslo no solo con eso, sino con todo. Efectivamente. Yo puedo poner un testamento y todos saben que es complejo la figura del testamento en Guatemala, además un tema fiscal importante y además la tardado. ejecución. Horriblemente tardado. Sí, yo tengo personas que llevan años y nadie alegando del testamento y no hay forma. Puede haber un hijo único, un único heredero, que el tema igual se complica y pasa a varias partes, digamos, tanto voluntarias en un proceso con un notario, pero también pasa entre instituciones públicas y más de una institución pública, entonces se vuelve un poquito complejo. En tu experiencia legal, ¿cuánto tiempo toma un proceso en el cual no hay alegato? Yo no he visto nada menos de 1 año y medio, más o menos. Cuando no hay nada. Sin o haber sea, ese problema. es tu mejor de los casos. El mejor escenario es 1 año y medio. Es un tema. Si hay pleito, pueden ser... No, ahí puede décadas. puede ser súper complejo, ¿no? Súper complejo. En cambio, con un fideicomiso, lo que busca en esto de planificación patrimonial es, efectivamente, yo no me da del todo confianza, digamos, un testamento, entonces prefiero hacer un fideicomiso y le dejo instrucciones de todo. Primero le digo, aquí están todos mis bienes y además, estos son las personas los que van a ser beneficiarios de esos bienes, según la administración que se tenga. Por X y Y razón, creo que no van a ser los mejores administradores de esos beneficiarios y prefiero que lo administre un tercero, una entidad, maneje esos bienes, por supuesto gane del manejo de esos bienes. Correcto. Y todos los beneficios los dé a estas personas, que son los beneficiarios. No le vamos a decir herederos, porque no es herederos y la figura es distinta, pero son los beneficiarios. Es un beneficiario. Ahí ya cambia, de hecho, ya la figura. Ya no es un heredero, ahora es un beneficiario. Y es que ni siquiera tiene que ser un heredero el beneficiario. Correcto. O sea, puede ser hasta una persona que no sea ni familia, pues podría ser. Correcto. Pero un punto solo antes de seguir. Esto es bien importante y es que cuando decís que aportás los bienes es que legalmente le pasás los bienes al fideicomiso. O sea, sí hay una transferencia de propiedad al fideicomiso. Eso es bien importante para que todos lo entiendan. Correcto. Y
¿cuál es ahí viene uno de los pequeños problemas que tiene esto, ¿no? Porque entonces si yo le paso mi casa, vamos a decir, al fideicomiso, uno diría, bueno, el fideicomiso es una persona, es como una sociedad anónima. No, funciona similar, pero realmente es un contrato. No deja de ser un contrato. Ah, ok. Ahora, ¿a quién le paso entonces? ¿A nombre de quién? Voy al registro de la propiedad y mi casa tiene que cambiarse de nombre, pero ¿a nombre de quién la pongo? Ajá. Del administrador del fideicomiso, el fiduciario se llama, pero no nos compliquemos. Del administrador de los bienes del fideicomiso, que en Guatemala es un banco, una institución financiera. Nada más, una de las limitantes que tenemos en Guatemala. Entonces, digamos, yo voy, hago con un X banco esto, paso mis bienes a nombre del banco y si yo voy al registro de la propiedad, aparecen a nombre del banco, pero en fideicomiso. ¿Sí? O sea, la figura siempre es en fideicomiso. O sea, el banco no es solo trasladarlo, sino que tiene apellido, por decirlo de alguna Esto forma. es como Correcto. tener acciones en usufructo, si quieres verlo. ¿Qué significa usufructo? Es que ustedes pueden tener las acciones a nombre de sus hijos, de una empresa, pero ustedes siguen siendo los legalmente responsables y encargados de... no solo benefactores, los que toman las decisiones legales de todas esas acciones. Es el equivalente a... Correcto. Digamos, lo paso, lo manejo y ojo que esa institución, fiduciario, banco, financiera, solo puede hacer con los bienes lo que diga el contrato. ¿Y quién hace el contrato? El que aporta los bienes. ¿Sí? Okay. Entonces, le doy un marco del cual no se puede salir. Por lo cual resulta algo muy bueno que sea un banco o una financiera porque me va a dar mucho más confianza de dárselos a cualquier otra persona. Totalmente. Sí, otra vez, puedes amar a tu cuñada, a tu hermano, pero de alguna forma hay un vínculo emocional y es un humano, mientras que el otro es una empresa. La que va a respetar un contrato de fideicomiso que vos estipulaste y lo va a cumplir. Pensá como que fueran legalmente. Contratos inteligentes. Sí, por es eso el mismo lo estoy, concepto por de eso contratos inteligentes. Tal cual, smart contracts es lo que uno se le viene rapidísimo a la mente. Ya te vamos a preguntar luego qué pensás de los smart contracts. Sí, pero ya, bueno. eso vamos. Pero entonces regresemos al punto. Entonces, estamos haciendo un ejercicio de este que se llama fideicomiso sucesorio. Yo vengo y voy a ponerlo con un ejemplo un poquito más práctico que la casa. Yo vine y construí en un terreno un centro comercial. Ese centro comercial, sí, te dichoso, felicito. Sí, son 2 changarritos, no creas. Sí, Me dejas en el fideicomiso, por sí, favor. cabal. Entonces, ¿qué hago yo con ese centrito comercial? Es que hay 2 formas de generar valor en ese centro comercial. Uno es la plusvalía generada por la propiedad y el otro son las rentas o la utilidad generada por la administración de ese centro comercial. Pero tengo hijos chiquitos. Entonces, lo que busco es pongo un fideicomiso donde aporto la propiedad y le estoy dictaminando cómo debería de administrar esa propiedad y cómo se debería de dividir las utilidades generadas de esa propiedad dentro de mis hijos o ni siquiera se los tengo que dar a mis hijos. Lo puedo tener en una cuenta de ahorros hasta que cumplan los 21 años o los 18 años y a partir de ahí entonces ellos ya pueden generar una utilidad. Ese es básicamente un modelo de un fideicomiso sucesorio o hay algo que me falte ahí. No, efectivamente. Y digamos, mezclémoslo con la figura de, ok, muero yo, queda mi esposa, hasta mis 3 hijos y resulta que yo conozco a mis hijos y uno de mis 3 hijos le gusta la fiesta. Sí, efectivamente. Y no le gusta tanto el trabajar, ni mucho menos. Entonces, otro dice, no, yo me quiero ir afuera y quiero vivir fuera y la verdad es que no me interesa nada. Y a otra le gusta floristería. No, nada que ver. Totalmente. Entonces uno dice, pero hay uno que sí se quiere meter a administrar. Entonces uno dice, bueno, sí, pero está mi esposa todavía. Entonces, ¿qué pasa? Que también mi esposa nunca se ha metido al negocio, en el caso de centros comerciales, digamos. Entonces, nunca se ha metido al negocio, no va a saber qué hacer, puede llevar esto a la quiebra. Entonces, por eso lo paso a un fideicomiso que va a saber de esto, va a contratar a alguien experto. No es que el banco sea experto en todo, simplemente contrata a un experto en el tema y se le dejan las instrucciones. La mitad del dinero se va a mi esposa siempre para la manutención, un X porcentaje. El resto lo guardo en una cuenta de ahorros hasta que el niño cumpla X edad. ¿Y va a servir para qué? Por ejemplo, para pagar la universidad. Entonces yo le pongo a mi hijo, digamos, al que yo sé que es mucho de fiesta, si él no termina la universidad, nunca va a generar absolutamente, nunca va a ganar nada del fideicomiso. Entonces comienzo a poner esta serie de estipulaciones, ¿no? Y si alguien llega y resulta que ha tenido 5 años trabajando en determinada empresa, entonces ya va a poder optar él a entrar al consejo de administración del centro comercial, por ejemplo. Entonces pongo esta serie de instrucciones que me permiten manejarlo. Voy a tener un límite de tiempo y puedo definir incluso qué pasa una vez termine el fideicomiso. O si yo quiero terminarlo antes y devolver los bienes, todo eso lo Eso te voy a decir, vos pones la fecha de caducidad para cada una de las estipulaciones del fideicomiso. Sí, es decir, cuando mis hijos lleguen a 25,
ahí les entregas toda la cosa y te doy las gracias por haberlos llevado mientras estuvieron en la universidad. Y por eso también es bien importante el rol de alguien, como en el caso del licenciado Arriola y EBR Law, de que les asesoren en cuáles son todas esas variables que existen en un fideicomiso. Porque a mí no se me ocurre de que a lo mejor hasta los 18 años y te pongo de que si no sacas la carrera profesional no te voy a dar parte. O sea, esas son cosas de que también necesitamos asesoría. Por eso es que no es tan común, porque no es así como, me inspiro y pongo 2, 3 cosas y ya estuvo. O sea, sí hay que procesarlo, pero vale la pena para garantizar que tu patrimonio, o sea, yo lo miro como el fideicomiso, es una garantía que tu patrimonio genere la riqueza y bendiciones para tu familia en el modelo y la estructura que tú quisieras. Tal cual. A ver, ahí estamos yendo muy rápido. Entiendo lo que estábamos diciendo ahorita. Ahorita tú dijiste, paso o doy las instrucciones, se pasan al nombre de la institución bancaria con el apellido o / o como lo queramos ver, fideicomiso. Correcto. Listo. Esto hago una pequeña pregunta sobre esta parte. Esta será una de las razones por las cuales yo he visto que en Estados Unidos las enormes fortunas de los millonarios y multimillonarios no están a su nombre, sino están a través de fideicomisos, en los cuales voy a mencionar de que Mario dijo que tiene un centro comercial enorme y gigantesco, que no tengo, pero Mario no quiere aparecer como dueño de ese centro comercial. Porque al momento de hacer ese traslado, en el registro Mario no es el dueño. Correcto. Hay implicaciones legales también de eso, ¿verdad? A nivel de lo que hablamos de testamentos, incestados, ¿cómo es que se llama ese proceso? Intestado, hasta temas de tributarios. Pues, pero para el efecto de mi pregunta, es una de las razones por las cuales alguien podría decir, solo el hecho que no aparezcan a mi nombre ya es algo que me interesaría hacerlo. Correcto. Una de las principales razones, eso se aplica aquí y en Estados Unidos, es porque yo dejo de ser el propietario. Yo que aporto los bienes y el comitente, dejo de ser propietario. Entonces, si hay demandas en contra mía por mi profesión, digamos, o por cualquier otra razón, esos bienes no van a responder por eso. Porque no soy yo el dueño. Correcto. Ahora bien, no digamos que Estados Unidos se mira muchísimo más. Pero es también y entre más acaudalados, más. Correcto. Porque se planifica. Ahora, hay otras razones. Primero, es mucho más simple. Estados Unidos, dependiendo del estado, por supuesto, no en todos los estados, ahí varía, pero la mayoría no es fideicomiso, se puede constituir en un tercero, una otra persona, individual. No necesito una institución bancaria. No la necesito, entonces es mucho más fácil. Igual en tú puedes poner Caimán, tu empresa Panamá, de ser una empresa de fideicomiso. No necesariamente una institución financiera. No necesariamente. Entonces, pero se vuelven más. Pero y solo para preguntar, en Estados Unidos también se traslada el bien al fideicomiso. El fideicomiso es como sería el equivalente a crear como sociedad anónima en el sentido de que tiene una estructura legal que está diseñada en Estados Unidos, no aquí, para poder manejar eso, y por eso es que se puede tener personas que administran profesionalmente este tipo de cosas. Correcto. Porque ya está legalmente estructurado para hacer algo así, ¿no? Así es, digamos que una de las ventajas es esa claridad, también la claridad fiscal en Estados Unidos. Acá no tenemos del todo esa claridad fiscal, todavía hay muchos temas que queda algo de contingencias en algunos determinados escenarios. En su mayoría es muy buena la figura. Y como aquí es un híbrido, no es una persona del fideicomiso como hablábamos, es un contrato, sin embargo, ante SAT sí se le crea un NIT. Sí tributa. ¿El NIT a quién? Al fideicomiso. Al fideicomiso. Okay. O sea, si es un híbrido, es como un híbrido súper... Es una persona, pero también tiene... Pero no lo es. No lo es y es un banco, tuyo, pero no es tuyo. O sea, es un híbrido. Y para dar esa tranquilidad, ¿por qué digo que es un híbrido? Porque usualmente, si solo es un contrato, no es una persona, entonces uno dice, ¿y qué pasa si esa institución financiera le va mal y lo demandan y quiebra? ¿Verdad? Guatemala es rarísimo, pero vamos a irnos a un escenario súper trágico. Los bienes dados en fideicomiso es un patrimonio aparte. No va a responder. Está segregado. Y no se reportan dentro de los activos del banco. Es separado. Completamente separado. Sí, si yo puedo meterle ahorita, digamos que tuviésemos $200 millones y los metemos en fideicomiso de un banco, no va a aparecer. En su balance. Es distinto, es separado. Porque eso mismo no responde. Sí, pues. Eso es algo bueno, pero por supuesto a la hora de una demanda y demás, explicarlo nos lleva tiempo, ¿verdad? Y no es una figura del riesgo, muy parte común. Del riesgo. Correcto. Pero son de las razones, igual el tema fiscal clarísimo, el tema de persona individual, el tema de la facilidad y que crea en sí otra persona,
en Estados Unidos. Es por eso que miramos tanta facilidad. Lo mismo en Panamá. Ahí Sí, miramos Panamá estructuras es de bastante. una offshore con una, ahora la figura de moda es una fundación, bueno, hace 10 años, sí, de interés privado. Interés privado, sí. Correcto. Antes era muchísimo fideicomisos. Caimán, todas las islas, digamos, siguen todavía con la figura más que de la fundación de interés privado del fideicomiso por todas las ventajas que tiene. ¿Para quién? Para igual de todas las partes. Todos los involucrados. Globalmente está mejor. Correcto. Claridad legal, tributario, costo de administración. Correcto. O sea, hay varias cosas ahí que incluso en Guatemala no es, uno cree que eso es rocket science, le dirían, pero no. Digamos que el ejemplo que ponían es una SA, es como aportarle una SA y por eso digo, pues parece similar, pero no. La SA, la sociedad anónima o cualquier otro tipo de sociedad que se usen, que casi todas son sociedad anónima en Guatemala, no es lo mismo y es mucho más complejo y yo no le puedo dar instrucciones precisas de qué y cómo hacer. ¿Y cómo te garantizas que cumplan esas Esa instrucciones? es la parte valiosa. No se puede. Pero solo voy a No se puede. aclarar un punto que es bien interesante y es que las personas involucradas en un fideicomiso tienen responsabilidad legal de cumplir lo que está puesto en el fideicomiso. O sea, por eso es que llaman, muchas veces tal vez han escuchado ustedes el concepto de responsabilidad fiduciaria, que responsabilidad fiduciaria es con la responsabilidad que tiene todo accionista con su empresa, que es yo tengo que cumplir o hacer mi mejor esfuerzo para lograr mejorar esta empresa, para generar patrimonio, para generar trabajos y riqueza a mucha gente. Pero si vas en contra de eso, estás rompiendo tu responsabilidad fiduciaria, que de nuevo, no confunda, responsabilidad fiduciaria la mencionan por el hecho de que se utiliza mucho el concepto de que yo soy responsable legalmente de cumplir ese contrato. Y eso es bien importante para que no crean que las personas pueden inspirarse un día y decir, no, entonces no lo hagamos. O sea, sí hay responsabilidades legales, que toda la persona que se involucra en un fideicomiso, que también le da tranquilidad a uno de que se va a ejecutar como uno quiere. Más sin embargo, yo creo que una de las cosas, y voy a hacerlo porque sé que ya nos va a tocar un corte, pero hay una pregunta que te quisiera hacer bien Pero importante. no te vas a salir todavía de sucesión, porque todavía hay que hacer una de sucesión. No, dale sucesión y hago la pregunta, pero la pregunta la voy a hacer antes del corte para que se queden todos pensando en ella. En el caso, por ejemplo, estamos en sucesión. Te voy a hacer una mezcla extraña. Un seguro de vida. En el seguro de vida puedes tener un fideicomiso, llámese un seguro de socios o un seguro individual familiar, en el cual va a haber una cantidad, un capital considerable, pero también vuelves a lo mismo, querés gestión. Puedes hacer un fideicomiso en el cual la suma de seguro que se dé por el fallecimiento de una persona o de un socio va a ser parte del capital del fideicomiso, en el cual el fideicomiso lo va a ejecutar de acuerdo a X y E instrucción. ¿Eso es algo que tiene sentido lo que estoy mencionando? En Estados Unidos es súper simple, es de todos los días y Exacto. es lo más recomendado que existe en el mundo. Exacto. Tome un seguro de vida. Y entonces, ¿quién es el beneficiario? Pues bueno, ahí es donde entramos. Fideicomiso de Estados Unidos. Guatemala es un poquito complejo, ¿no? Porque, de nuevo, como es un híbrido, pues, ¿cómo le puedo dejar a un contrato? Pero sí que se puede. Es de hablarlo, es verlo con su corredor o agentes de seguros y establecerlo. Dejas el beneficiario al fideicomiso. Correcto. Y ahora todo depende si está constituido o no, porque el fideicomiso lo puedo ver ya constituido. El fideicomiso puede ser constituido en testamento. O sea, hay muchas formas. No lo puedo constituir en la póliza de seguro. Eso no. Pero sí como el beneficiario de la póliza. Sí. Y cuando entra ese capital, se activa conforme a las instrucciones que doy. ¿No? Doy esas instrucciones en el fideicomiso y tiene que ir de la mano con la póliza. Yo con esto vamos a regresar porque está súper interesante, pero solo para poner en contexto lo que estoy mencionando, el seguro de vida es una de las principales instrumentos financieros que toda persona debería tener sin lugar a dudas. Totalmente. Sin embargo, aquí viene el gran paréntesis, uno de los grandes problemas que yo he visto es cuando le entra un capital demasiado grande a una persona que jamás ha visto esa cantidad de dinero en sus manos. Entonces, lejos de ser algo que va a continuar el mismo estilo de vida, comienza incluso hasta arruinarlo, porque no existe la gestión o es muy difícil la gestión. Porque entonces le dejan al jovencito de 19 que mencionabas que le gusta mucho la parranda y de repente le quedan $500,000, te puedes imaginar, ¿verdad? En cambio, si esa gestión del beneficio del seguro de vida se integra a un fideicomiso, pues el fideicomiso va a ejecutar, le vas a entregar, voy a hablar tonteras, le vas a entregar $1,000 todos los meses hasta que se acabe X plata. Y se acabó. Pero bueno, ibas a dejar una duda. Les dejo la pregunta a todos. Todo esto suena muy bien para gente que tiene mucho capital, pero para una persona de calle,
¿por qué debería ser importante considerar un fideicomiso? Listo, con esta pregunta vamos a ir a mensajes importantes para usted y regresamos en breve. Recuerde, más 502 59 19 05 42. Apliquemos juntos el APC de trascendencia financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir. Por el favor de su audiencia, estamos en Trascendencia Financiera conversando en este programa Refresh sobre lo que es el fideicomiso y tenemos la dicha de tener a un invitado especial, Alejandro Arriola, quien nos está compartiendo cómo funciona el fideicomiso. Mario dejó una pregunta al aire que voy a hacer que la vuelva a repetir, pero casi que yo cerré el programa con una aplicación muy simple. O sea, el tema hasta del seguro de vida, pues le digo, es complicado si no tiene gestión. Es cierto, hay seguros de vida que le permiten hacer una ligera gestión, pero lo puede hacer mucho más profesional y más aún si es un seguro de socios, que eso ya es otra complicación adicional, pero ahora me está quedando muy claro. Repitamos la pregunta nuevamente. La pregunta es, lo que en mi experiencia ha sido es que cuando hablan de fideicomisos, todas las personas creen que tienen que ser para millonarios. Sin embargo, cada día más estas herramientas se pueden utilizar para personas de calle. ¿Por qué una persona de calle debería de pensar en un fideicomiso? ¿Y cuándo sería útil? ¿Y en qué momento vale la pena tener un fideicomiso? Por supuesto, digamos, hay muchísimas aplicaciones, ¿no? Ahora, lo mismo se decía hace 30 años de las sociedades anónimas. Miran la composición de los comerciantes hace 30 años y la balanza se inclinaba más por el comerciante individual que por la sociedad anónima, porque se decía, no, eso es para mega empresas. Y luego vamos viendo cómo efectivamente no. Ahora hay muchísimas sociedades anónimas, más comerciantes individuales, pero siempre hay muchísimas más sociedades anónimas y la balanza se ha ido invirtiendo un poco. Lo mismo con el tema de fideicomisos. Por supuesto que hay temas que si se arreglaran se aclararan, sería una figura muchísimo más utilizada. Porque claramente... Como por ejemplo, ¿tenés alguna? El tema fiscal, en el traslado de bienes. Y dos, abrirlo un poco más a otro tipo de fiduciario. Es decir, a poder aportarlo a alguien más. ¿Por qué? Solo Por al tema de banco. costos. Es lo que hablamos de Estados Unidos, de tener una estructura sólida, legal, que pueda haber empresas que se dediquen a manejar fideicomisos. Porque se expandiría más, entiendo. Es como el tema de emisión de tarjeta de crédito. Si se lo dejo solo al banco, se lo puedo poner a una emisora. O sea, se puede poner a una empresa, una SA, que es una emisora de tarjeta de crédito, con un costo bastante más bajo y que pueda hacer el negocio. Que puede ser o no parte de un grupo financiero. Mejor si lo es. Por supuesto. Ahora bien, simplemente con el hecho de cambiar quién lo administra, ya mi costo puede bajar un poco. Ya hay bancos especializados en el tema de fideicomisos, tienen departamentos grandes de fideicomisos. ¿Y para qué lo han utilizado? Primero, tienen clientes que si tienen cierto patrimonio y dicen yo te armo un tema sucesorio con un fideicomiso para que se siga administrando y manejamos inversiones, etcétera, etcétera. Es excelente. Ahora bien, también por qué la persona, digamos, del día a día lo mira. En el momento en que yo quiero comprar una casa, mi primera casa, vamos a decir. Hay muchas formas de hacerlo, pero lo más común es recurrir a financiamiento, ¿no? Correcto. ¿Y quiénes son las entidades que dan el financiamiento? Las entidades bancarias. Las entidades bancarias. Lo que no se mira detrás, digamos, es la otra parte regulatoria que el banco tiene que tener. ¿Por qué tengo que dar un 20% de enganche? Ajá, por requisito. Es un tema regulatorio. Porque si es FHA, tengo que dar solamente un 5, o puedo dar solamente un 5, por un tema regulatorio de FHA. Siempre está el banco porque el FHA realmente es un seguro, como hablábamos, de esa deuda. Ahora bien, se crea hace, no sé, serán unos 20 años que se comenzó a utilizar bastante la figura del fideicomiso en garantía para temas inmobiliarios. Entonces, se hace un híbrido donde se dice, te pido el 10% de enganche, aportamos la casa. Claro, no queda a nombre de quien la compra, queda a nombre del fideicomiso y sirve para efectos de ¿qué? De dar el mismo financiamiento. Y además, no estoy sujeto al plazo de los 20 años, que es el plazo máximo que el banco puede dar. Si no existe otro programa como el FHA, es el plazo máximo que yo puedo dar para financiar. ¿Qué es lo que vemos en Estados Unidos? Enganches bajos, plazos muy largos, y entonces la gente puede comprar propiedades. Wow. Entonces, eso es una de las utilidades. 10% de enganche te pide normalmente este fideicomiso inmobiliario. ¿Y en plazo hasta cuánto te da? 30 años. 30 años. Sí, más ya es... 30 años probablemente te vas a morir. Estadísticamente dirían, dependiendo la edad que se agarra, si es un tema probable. Sí, ¿no? Personas de que estén entre 20 y 30 años es el ideal es que para poder hacer. Mira, es absurdo, pagas toda tu vida.
O sea, son 40, 50 en sí. ¿Sabes qué es lo que pasa? Y solo voy a hacer pequeño paréntesis. Yo sé que estamos en fideicomisos, pero ¿sabes qué es lo que a mí me sorprende de ver en Estados Unidos? Es el concepto de segundas y terceras hipotecas. Ah, sí. No, pero ya lo bajaron tras la burbuja de... Que ya solo se puede segunda. Se puede segunda, pero antes había tercera, cuarta. Solo para que ustedes sepan qué significa segunda, es que si usted, por ejemplo, sacó una propiedad de $1 millón, si usted lleva pagado $500,000, puede sacar una segunda hipoteca por lo que ya tiene de liquidez y la generación del valor. Hasta por el mismo millón. Esa era una cosa absurda. Por eso fue una burbuja, porque resultó que la persona ya no podía pagar y la propiedad valía $1 millón, pero tenía 3 millones en hipoteca. Sí, entonces dice, bueno, quédate con la casa. Y todos, pues esa casa no vale deja eso, 3 millones. Y realmente lo único que podían conseguir era valor de mercado 1 y a la hora de rematarla 500. Ese fue el gran problema, que les daban la misma cantidad del total, no solo sobre la liquidez hubiera estado bien. Eso lo hace la Banca Nacional. Eso sí lo hace la Banca Nacional, que es mucho más conservadora que lo que era la banca americana en ese momento. Yo ni quiero entrar al tema de la crisis inmobiliaria de hipotecas porque no termino. Pero me fascina. Otro programa para eso. Otro día nos echamos ese. Pero ahora bien, bueno, y aquí de hecho sí existe el concepto de, digamos, una segunda hipoteca en Guatemala. Es raro, la banca aquí es muy sólida y mucho más conservadora. Sí. Entonces no se maneja tanto así. Los financiamientos se manejan de otra forma. Pero por eso ahora con esta ola de emprendimiento que hay, sí ya vamos a comenzar a verlo. Como si yo quiero comenzar y quiero emprender, necesito ese financiamiento. Pero bueno, tema aparte, ¿no? Ahora. Entonces hay ese fideicomiso inmobiliario, nos decías que es una nueva figura en la cual viene a ser ya no solo FHA, ya no solo financiamiento directo a bancos, sino con esta figura de fideicomiso. Correcto. Entonces, como funciona básicamente es aporto todo al fideicomiso. Yo desarrollador, ahora me cambio la camisa, soy desarrollador, aporto todo al fideicomiso y entonces el fideicomiso da ese mismo financiamiento. Obviamente no es que el fideicomiso per se lo dé, sino lo contrata con X institución. Correcto, al banco de usual. Si yo estoy con X banco, pues X banco maneja el fideicomiso y X banco al financiamiento, pero lo maneja como contratos separados y en contabilidades completamente separadas, ¿no? Pero básicamente tiene su propio número de NIT. Correcto. Y me permite, de alguna forma u otra, me quita ciertos procesos de registro de la propiedad, de liberación de hipotecas, cuando ya termino de pagar, cuando le estoy al desarrollador comprando el inmueble y el desarrollador, que es el que está endeudado porque acaba de construir, está terminando, tiene que hacer la venta uno a uno a todos los que vendieron. Todas estas personas, usualmente, si fuese tradicional con hipoteca, una línea de crédito que ha sacado el desarrollador, tiene que pagarle al desarrollador, pero realmente se está pagando el banco del comprador de la vivienda, le está pagando la parte al banco del desarrollador para liberar la hipoteca y aparte le paga el resto al desarrollador. Esto lleva un proceso lento, tardado, dependiendo de las instituciones bancarias y dependiendo del desarrollador, que con el fideicomiso se simplifica bastante más, ¿no? No solamente la figura del crédito, los límites que se pueden tener y esto me permite ampliar. Y es por eso que ahora hemos visto mucho programa, todos los gobiernos, todos han ido sacando su programa de algún tipo de subsidio, que realmente imitan un poquito lo que hace esto. Te digo, te bajo el enganche, te doy más años, te subsidio la tasa de interés en algunos casos, eso sí no lo hace el fideicomiso. No. Bueno, si no le dejo las instrucciones, por supuesto que no, pero por supuesto. ¿Qué se va a hacer? Y ahí es donde entraríamos a una tercera, que es muchas veces el mismo Estado utiliza fideicomisos para estas figuras, por lo cerrado que es la forma, digamos, tanto ley de contrataciones como digamos, el principio de legalidad, que es, digamos, el funcionario o el Estado solo puede hacer aquello que está permitido. Entonces se complica un poquito poder venir a hacer un programa tan regulado, que ser una ley o un reglamento muy estricto. Entonces, en cambio, digo, bueno, tengo este dinero, tengo estos 50 millones de quetzales, lo vamos a meter para subsidiar la vivienda y que personas en X región o de determinados ingresos puedan venir y adquirir una vivienda de forma más fácil. Entonces, aporto eso a un fideicomiso con un tercero experto, doy las instrucciones y entonces se va a ejecutar esa serie de beneficios y ese proyecto con el fideicomiso. Y como bien mencionaba Mario, efectivamente hay un tema de responsabilidad muy, muy fuerte, que si yo lo puedo hacer con una sociedad anónima, sí, pero el tema de la responsabilidad con un fideicomiso es muchísimo más fuerte, mucho más fácil ejecutable. Y no solo eso, sino que el concepto de sociedad anónima tiene las limitaciones legales de esa responsabilidad fiduciaria que tendrían a nivel de ejecución. En pocas palabras, en una sociedad anónima,
que no cumplan tienen una menor, no puedo decir menor responsabilidad, porque al final todos son responsabilidades, pero tienen una diversidad más amplia para poder ejecutar que un fideicomiso que es claro sobre lo que hay que hacer y que no. A ver, aquí tengo dos, perdón, ibas a ampliar, por favor, Alejandro. Tal vez solo ese pedacito, digamos, y en el caso que hablábamos de que yo le dejo la empresa A, usualmente, ¿qué pasa en Guatemala? Bueno, uno de mis hijos, el más grande usualmente, el que sabe, le digo, vengo a mi hijo y le dejo el bufete a mi hijo. Y entonces el grande comienza a manejarlo porque digamos que él se vuelve abogado y comienza a irle bien o mal, pero al final del día los otros no están metidos en el asunto. Pero vaya, si no exigen resultados de la firma. Ahí, ese es el tema. Y entonces, ¿cómo digo si se ejecutó, no se ejecutó, si se administró, no se administró bien? Es difícil, es muy amplio, porque comprobarlo o llegar a una acción de responsabilidad es difícil. En cambio, con un fideicomiso le doy instrucciones claras y estrictas y es mucho más fácil hacerlo. Porque al final del día todos somos el bueno de nuestra propia historia. Lo que no sabemos es que somos el malo de alguien más. Entonces, todos creemos que estamos haciendo las cosas bien y que merecemos lo que hacemos, ¿no? Ajá. Ahora, ¿qué pasa si mi bufete lo administraba uno de mis hijos y resulta pues que según él lo hizo todo muy bien y él ha sido el encargado, él estuvo conmigo y lo ayudó a crecer, entonces él merece más y por qué no? Y si lo miran desde el punto de vista, pues tiene su lógica, pero ¿qué van a decir los otros dos? No, este vino y me dejó en la calle y quebró el bufete y ahorita me quedé sin nada. De cambio con fideicomiso, fácil. Sí, es muy común. Yo te diría de que si queremos verlo para todos los de las audiencias, un fideicomiso quita la subjetividad y emocionalidad de las decisiones que hay que tomar de nuestros patrimonios. Totalmente. No es un tema de me merezco, es un tema de la realidad de lo que está sucediendo y cómo el que originó el patrimonio quería definirlo. Lo que pasa es que muchas veces el tema, como decías, el hijo mayor dice me merezco porque soy el más grande o me merezco porque soy el que estoy operando. Y ahí lo que tenemos que dejar bien claro es que una cosa es ser el beneficiario de un bienestar, de un patrimonio, el otro es administrador y el otro es ser dueño. Que ¿te recuerdas que es los 3 círculos que teníamos en el tema de manejo de empresas familiares? Sí. Entonces, yo creo que el fideicomiso tiene una herramienta muy poderosa de evitar problemas de un patrimonio que yo quería dejar para mis hijos y generar unidad y bienestar a uno que generara conflicto y problemas financieros. Correcto. Y ahora, lo que dijeron muy bien al inicio fue hay que estar muy bien asesorados a la hora de redactarlo. ¿Por qué? Porque he visto fideicomiso, recibo clientes que de la nada vienen conmigo y me dicen, mira, fíjate que de las dos partes, tanto el hermano que administra la empresa y que dice, mira, es que me están molestando mis hermanos que quieren más, pero se dejó en un fideicomiso, entonces yo no soy responsable, Y entonces uno se mete a analizarlo y quedó tan abierto que queda mal. Y al contrario, me han llegado también casos de, digamos, en el mismo ejemplo, los otros hermanos que no están metidos en la administración y dicen, mira, muy fideicomiso y todo, pero aquel hace lo que se le da la gana, va re bien, anda en carro nuevo, hace de arriba para abajo y nosotros nada. Y resulta que la empresa no da nada. Claro, hay que entrar a hacer una radiografía y ver si efectivamente la empresa pues no está dando más que para los salarios de quien administran. ¿Y ese salario quién se lo puso? Es que ahí es donde muchas veces no se deja claro en el fideicomiso. No, te lo voy a poner tan sencillo. Claro. Yo vi un fideicomiso que decía, y toda la riqueza se debe repartir entre mis hijos. ¿Qué porcentaje, cada cuánto? O sea, todo ahí es donde... Entonces, de nuevo, regresamos al tema como inteligencia artificial y a los contratos inteligentes. El trabajo más difícil es detallar todo y ver escenarios de qué pasa así. Porque si no, ahí es donde están las áreas grises que genera conflicto. Por eso me imagino que es tu experiencia y por eso te contratan también para manejar esas áreas grises. A ver, me dieron varias preguntas. Solo para ir cerrando con la que nos mencionabas del fideicomiso inmobiliario, para que alguien, la persona de a pie, que es donde se originó la pregunta original, pueda optar por esto, el desarrollador es el que debe tener esta figura. No es de que yo quiero armarlo, no. Es si el desarrollador tiene dentro de sus alternativas de financiamiento esta opción. Correcto. Y se han topado mucho con esta figura. Ok, excelente. Ahora, en esto estabas platicando de que incluso gobiernos o instituciones públicas han utilizado figuras como el fideicomiso.
voy a hacer una pregunta amplia y este programa es cero político. Okay. Pero ¿no sería más fácil que todos los recursos gestionables de un estado fueran generados a través de fideicomisos en las cuales se asignan los fondos y se ejecutan bajo las instrucciones previamente establecidas? En teoría, un estado es un fideicomiso público. Exactamente. En teoría. Y ahí hay responsabilidades legales que son los fideicomitentes. ¿Cómo serían los nombres? Porque explícame la terminología. Ok. Está. Básicamente, digamos que hay tres, ¿no? Ujú. Fideicomitente es el propietario original de los bienes que los entrega. Eso es fideicomitente. Luego está el fiduciario, que es al que se da la fiducia, la confianza, Ya. que ese es, en este caso, digamos, una entidad financiera. Correcto. Y luego están los beneficiarios. Ah, ok. ¿Sí? Son Fideicomisarios. ¿Y el fideicomisario? Fideicomisario y los beneficiario. Los beneficiarios, ok. Pero lo digo beneficiario por facilidad. Okay. O sea Sí. que voy a repetir tu comentario como debería en teoría de ser. Nosotros, los fideicomitentes, que somos la pueblo de Guatemala, le hemos entregado nuestro patrimonio. Nuestra confianza al fiduciario que se llama Estado, que tiene que haber gente que tiene que tener. Las leyes son las reglas del fideicomiso del Estado para que el beneficio o los beneficiarios seamos nosotros mismos. ¿Así Bueno, sería? Sí y no, porque vos no pusiste las normas. Es que ese es ahí está, creo que está el dilema. Entramos Pero el hecho de que vos votaste, estás firmando ese contrato. Vaya. es una adición, se denomina, digamos, a un fideicomiso. Digamos, ya está el fideicomiso constituido, yo me estoy adhiriendo al fideicomiso, teóricamente, voluntariamente, lo cual en este caso, pues no es esa sería la principal diferencia. Digamos, si yo pudiera tomar una decisión, no se preocupen, no voy a pagar impuestos, yo administro mis cosas solo. Pago mi seguridad, pago mi cuestión, pago mi salud, que al final del día creo que todos lo hacemos lastimosamente. O sea, todo lo que acabas de decir igual lo estoy haciendo. Sí, pero totalmente. Bueno, pero digamos que estamos en otro país y Sí, que sí, en sí. principio esa es como la negociación, ¿no? Pues aquí no hay voluntariedad. Es decir, nací en este país, vivo en este país, quiero hacer negociación en este país, pues me tengo que adherir obligatoriamente a ese tipo de fideicomiso. ¿Y qué pasa? Que como son tan amplias, vamos a decir, las facultades, las atribuciones y todo lo que se definió en ese fideicomiso original le hace Constitución. Pero creo, no es entonces- un fideicomiso. O sea, generan como la figura, como lo que decía Mario, es queriendo parecerse a un fideicomiso, pero no es un fideicomiso. Bueno, en los fideicomisos Fideicomiso públicos público. sí. Sí. Entrando ya, digamos, a no a la analogía con el Estado y la ajá. Constitución, fideicomiso público, sí, efectivamente, es un fideicomiso. Ahora, que es un poquito antitécnico, es complejo. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, pero es que hay leyes que dan reglas para manejar el patrimonio del Estado. ¿Por qué me voy a ir por este lado? Hay figuras. Lastimosamente se ha mal utilizado mucho por el Estado. El incentivo está por otro lado. Correcto, que es, digamos, obviar la ley de contrataciones del Estado. Eso es un poquito lastimosamente lo que ha pasado. Sin embargo, sí que se ha usado y ha funcionado bien. De hecho, ha funcionado mejor en muchísimos casos que una administración común y corriente. ¿Por qué? Pues estoy metiendo un tercero. Que no ¿Para sabes qué? qué va a hacer ni cómo lo va a hacer y si lo hizo. Pero Correcto. el fideicomiso, que este sería el que nos mencionabas del fideicomiso de administración pública. ¿O este es diferente? No, es eso. Es básicamente, yo le doy un fondo, digamos, muchas veces pasa alguna institución extranjera, digamos Naciones Unidas, viene y quiere ayudar, o el gobierno de algún país europeo o Estados Unidos, yo quiero ayudar. Pero lo quiero en un Pero lo quiero en fideicomiso de fideicomiso. administración pública. ¿Para qué? Correcto. Para garantizarse que se hizo la ejecute gestión. como debería de hacerse. O al menos mejor, vamos a decir. Y ¿verdad? deja eso, que puedas ir en contra si no lo hace. O sea, legalmente podés ejecutar o decirle, usted no cumplió con lo estipulado y vamos a demandarle. Que eso Correcto. fue el gran cambio de Naciones Unidas. Antes ellos tenían esa responsabilidad de manejo de fideicomisos y el gobierno dijo, no, yo lo manejo, gracias. Y ahí se volvió. Pero regresemos mejor, salgámonos de los de Sí, porque vos te públicos. emocionás con los públicos. Entonces mejor regresemos a lo que es los fideicomisos civiles o normales, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no seguimos retomando? Dale. Sí, si quieres en lo que vos miras tus notas. Ahora, tenemos el inmobiliario, que es el que alguien puede utilizar de API, que es la contratación de cualquier bien raíz y como una alternativa. Pero antes de ver alguna otra opción, me gustaría preguntarte, porque hemos resaltado mucho la importancia de estructurar bien un fideicomiso. Y aquí vienen mis dos preguntas que están unidas. ¿Con quién se contrata un fideicomiso? ¿Se contrata con un abogado? ¿Se contrata con una institución Se va al banco bancaria? directo. ¿Y con quién se entiende? Es decir, porque obviamente ya se estipuló que, bueno, pero tengo una diferencia de opinión, no entiendo algo. O sea, ¿con quién lo
hago y con quién me entiendo. ¿Quién sería el primero que tendrías que ir a traer? O sea, ¿con quién te juntarías primero? Claro, ahí voy a ir de atrás para adelante solo para algo sí, muy puntual, que es el tema con quién me entiendo. Si pasa algo que no estoy de acuerdo, eso también se deja estipulado. Eso se tiene que dejar estipulado en el fideicomiso. ¿Cómo resuelvo las controversias que siempre las van a haber? Correcto. Si no lo dejo claro, es un lío. Por eso, así como se maneja el arbitraje para muchas cosas, aquí se puede manejar una conciliación. Pongo un tercero, hago un mini proceso dentro del contrato de cómo resolver cualquier tipo de controversia para evitar que de hecho se vuelva una controversia, ¿no? Ahora, ¿con quién me entiendo? Esto va a depender. Digamos, hay asesores de empresas familiares, que son la mayoría de las empresas de Guatemala. Hay también abogados expertos en el tema y, por supuesto, los bancos. Los bancos, insisto, tienen no solo un gran equipo de abogados expertos en esto, sino tienen departamentos enteros que manejan fideicomisos y saben hacerlo muy bien. ¿Y cuál es la ventaja? Entre uno más hace algo, más experiencia agarra. Por supuesto. Y ya sabes por sabe dónde vienen los cuentazos. Que sí y que no puedo o debo hacer. Eso es de lo más importante. Entonces, con quién yo me entiendo va a depender mucho de con quién me haya acercado primero. Pero usualmente pasa con abogados expertos en el tema. Entonces, digamos, con ellos lo hacemos. Sin embargo, el abogado, salvo que pase a formar parte, digamos, del consejo que administra, porque el fideicomiso en sí también puede ser una persona individual que decida todo, o puede ser un pequeño consejo, ¿verdad? Entonces, si es una junta directiva, digamos, el abogado puede formar parte de esta junta directiva. No es algo obligatorio, no es algo necesario. Muchas veces, casi que la mayoría, no pasa. Pero dependiendo con quién me haya acercado inicialmente, es usualmente con la persona con la que yo sigo dando seguimiento. Es decir, si yo quiero hacer esto, lo ideal inicial debería que yo me acercara a un abogado experto en fideicomisos. Correcto. Digamos, ¿por qué? Porque si yo estoy hablando de un tema de planificación patrimonial, antes de acercarme usualmente con el banco, me acerco con mi abogado con el que, digamos, yo voy a constituir el testamento. Entonces le digo a mi abogado, mira, estoy pensando esto, ¿qué opciones hay? ¿Cuál es la mejor? Y mira, como el ejemplo que le puse yo, este es fiestero, este no va a estar acá. ¿Cómo puedo hacer para garantizarme que sea la mejor forma? Y ahí es donde entran todas estas, digamos, opciones de, mira, puede ser un fideicomiso local, puede ser un fideicomiso en Estados Unidos, puede ser un fideicomiso de una offshore y una fundación de interés privado en Panamá. Pues doy todas las opciones, digamos, para poder hacerlo. Esa es una forma. Luego la otra, digamos, de administración. Usualmente también voy con mi abogado de cabecera, vamos a llamarle. Muchas veces habemos abogados que nos llama el abogado de cabecera que no es experto en el tema y nos contrata para hacer esto. Porque sí es muy importante contratar a alguien que sepa lo que está haciendo, porque si no... te metes en problemas. Por supuesto. Es como me pregunten a mí de un tema de familia o un tema penal, yo mismo los voy a referir con alguien más, ¿no? Hay que saber eso. De hecho, voy a hacer un paréntesis en esto. No todos son expertos en todo. A veces cuando se piensa abogado, él casa, él divorcia, él me saca de la cárcel, todo. Esto no es el pediatra. No, incluso te lo digo y me pasa, y te lo digo, me pasa en el tema de seguros. Seguros la hace de todo. Pues, por ejemplo, hay temas de seguros de fábricas y hay, por ejemplo, temas de seguros específicos de calderas. Y tienes 700,000 pesos. Yo no puedo hacerlo porque pues, no es área. Mi área de fortaleza es salud y principalmente salud en corporativo. O sea, no pretenda que la profesión es genérica. Esto es como para los todo. doctores. Como los doctores. Sos médico y después médico cirujano y después te especializas 3 veces más. O sea, hay un otorrino, hay un dermatólogo y el dermatólogo sigue siendo médico, pero no sabe mucho sobre el otorrino. Entonces, si te duele el pie, no va a seguir con un cirujano cerebral, ¿verdad? Sí. O sea, un neurocirujano. Neurocirujano. No. Por eso es muy importante lo que mencionaba muy bien Alejandro, de que pueda de alguna forma usted estar bien seguro de que está realmente acercándose al abogado que sabe sobre este tema. Porque puedes saber de muchas otras cosas, pero no saber sobre temas de fideicomisos. En tu caso, Alejandro, ¿es un área que profesionalmente en tu bufete ven? Sí, porque yo soy especializado, digamos, únicamente tema inmobiliario, lo he hecho desde siempre, banca y seguros. Son mis temas. Obviamente en banca y seguros entran muchísimas figuras, pero es que es relativo. Todo es tanto la parte regulatoria, pero también la parte de contratos. Entonces ahí es donde, si uno no se especializa en el tema, meterse a asesorarlo puede resultar muy problemático. No es lo mismo leerlo que vivirlo. Correcto. El típico tema de, insisto, familia, penal, son temas donde uno sabe que topa, o que no solo que topa,
yo soy muy claro con los clientes. Cuando me llaman con alguna emergencia familiar, mira. O sea, yo te puedo escuchar, pero si quieres que yo te aconseje cuál va a ser el problema, aquí que está mi compañero. que va a ser peor. O sea, lo que yo puedo hacerte es un daño porque yo te puedo decir algo que es lo que yo me acuerdo de la U, pero no es lo que yo hago el ejercicio de todos los días. Así que te puedo decir algo y que te resulte mucho peor. Así que, ¿cuál es mi recomendación? Te voy a poner en contacto con este otro que yo confío. Hacelo ahí. Igual el tema penal, ¿verdad? Fantástico. Entonces, usted ya sabe, si quiere ubicar fácilmente a Alejandro, la forma más sencilla de encontrarle es como Alejandro Arriola Díaz en LinkedIn, ¿verdad? En LinkedIn, como usted mejor prefiera, y ahí puede localizar a Alejandro. Vamos a ir a mensajes y regresamos. Estamos conversando al respecto de lo que son los fideicomisos. Regresamos en breve. Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia Financiera. Y queremos agradecerle que usted esté junto con nosotros conversando sobre el tema de fideicomisos para que usted pueda de alguna forma conocer y aprender un poco qué es esta herramienta, cómo funciona y particularmente cómo puede de alguna forma serle de alguna utilidad. Nos quedamos conversando al respecto de con quién se contrata un fideicomiso, con quién se entiende. Y tal vez una pregunta sencilla para arrancar este segmento. Yo sé que Mario ahí tiene también más preguntas. Ya tengo varias. Y lo tengo aquí a mi mano derecha ahí listo para hacer alguna pregunta. A ver, muchas cosas que a veces se dicen del tema de la abogacía es que gran cantidad de los documentos ya son preformateados. Es decir, machotes, como le decimos aquí en Guatemala. Es que no sé si así se le dice en todos lados. Porque no sé qué machote puede significar en Perú, en Colombia. Un macho grande, ¿va? Entonces, mejor aclarémoslo. Sí. ¿Sucede lo mismo con los fideicomisos, Alejandro? Realmente hay una parte introductoria que suele serlo y sí que hay, los inmobiliarios por lo menos, sí. La figura es bastante estándar porque, digamos, el banco quiere respetar ciertos lineamientos que sabe que funcionan y la funcionalidad es muy similar en el inmobiliario. Tiene mejores prácticas ya involucradas. Totalmente. Sabe que funciona. Esto que le da no gran funciona. problema, le da un agregadito, pero ya Agarremos está los probado. extremos. Me decís que el que más podés estandarizar es el inmobiliario. ¿Cuáles son los más complejos que tendrías ahí? Que son, ahí sí, cada uno es un bicho muerto diferente. O una situación diferente. Administración, uno, porque es Cada cosa es diferente. súper distinto. El objetivo de lo que quiera, que aporta los bienes, fideicomitente, pues varía mucho. Y dos, el de planificación patrimonial. No vamos a decirle ni siquiera asociación. Planificación patrimonial. Es súper distinto uno de otro. Son ad hoc. Porque son patrimonios diferentes. Correcto. E instrucciones completamente diferentes. Sí. Objetivos Depende de la completamente dinámica familiar. diferentes. Cada familia es diferente. Correcto. Entonces, vamos a ver. Pero ahí me traía la pregunta que yo Ajá, tenía. sí. Y es que ya hablamos del tema del fideicomiso inmobiliario sucesorio y un poquito el concepto del fideicomiso de manejo patrimonial. Pero mencionaste administración y hay otros 2 o 3 más todavía. ¿Cuál es el de administración? Porque eso no lo hemos platicado. Correcto. Básicamente lo que yo quiero es, no estoy pensando o no necesariamente estoy pensando en morirme, porque ya sabemos que todos creemos, más en Guatemala, probablemente con la baja penetración de seguros que tenemos, que todos creemos que somos inmunes e inmortales, ¿no? Sí, se llama síndrome Nunca de Superman. pensamos. Sí, correcto. Entonces, ¿qué pasa? En el ejemplo, bueno, en cualquier tipo de ejemplo, me cae una herencia y de la nada vengo yo me dedico a trabajar y soy abogado y muy así, pero no sé nada de finanzas, vamos a asumir. Entonces, de la nada me cae una herencia, me cae un buen dinero, ojalá, toquemos madera. Nos cae un muy buen dinero. Digo, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? Si yo soy consciente de que yo lo puedo desperdiciar o puedo tomar muy malas decisiones, por lo cual o vengo y estudio y aprendo qué hacer, pero eso es tiempo y el tiempo es dinero, o una de las opciones que tengo es, lo voy a dar a un fideicomiso. Ajá. Y entonces con este fideicomiso será el encargado de hacer que eso crezca. Conforme a que ciertas reglas generales y ese mismo fideicomiso va a tener ciertos asesores de temas financieros para permitirme a mí saber que, ok, va a crecer y va a ser de la mejor forma posible sin que yo, que no sé del asunto, me ponga a tomar decisiones, vamos a decir, ingeniosas, ¿no? Entonces, una forma de hacer un fideicomiso para meramente administración es crecer. De nuevo, no estoy pensando en morirme, ni sucesión, ni mucho menos. Pero explícame una cosa ahí, porque ese sí me suena así algo complicado en el sentido de
¿cómo te garantizas que esa administración es efectiva o no? En pocos sentidos. Si vos no sabes nada, por ejemplo, que te cayera un tema de un centro comercial como el que estábamos hablando, pero, o sea, ¿cómo sabes si de veras la rentabilidad de un 10% es bueno, 12% es bueno, 15% es bueno? Porque obviamente si ellos están comprometiéndole, estoy hablando del fideicomiso y sus asesores se comprometen, van a tratar de comprometerse al mínimo que ellos crean factible y no solo al máximo. ¿Algo así? Correcto. Paréntesis, centro comercial, la renta como patrimonio son más o menos 15%. Eso es lo que genera como una TIR año a año. Ahora, ¿cómo hago yo para saber esto? Porque yo claramente no lo sé, por algo lo estoy dando en fideicomiso, lo estoy dando un tercero para hacerlo y yo quiero seguir haciendo lo que sé, que son leyes, vamos a decir, entonces no me voy a meter a esto. No me voy a desviar. Ahora, para eso es que, digamos, el fideicomiso, insisto, no es que el banco y el gerente del banco es el que va a tomar las decisiones. Va a contratar expertos. Correcto. Y yo puedo decir de una vez quiénes son esos expertos. Yo soy el dueño de los bienes, yo doy las instrucciones. O puedo generar la forma de que esas decisiones se tomen. Si yo no sé quién es un buen asesor inmobiliario para centros comerciales, puedo dejar que se haga una especie de cotización con varios y que se tomen las decisiones conforme a ciertos estándares. Ahora, es lo mismo como un comité de inversiones. Yo le pongo, bueno, ¿qué es lo que yo esperaría generar? Si yo sé el asunto, nunca menos de un 12, sé que para arriba lo que sea. Entonces manejar rangos. Puedes manejar rangos. Depende de nuevo qué tanto quieras involucrarte. Ahora, si efectivamente no sabes absolutamente del tema, nada, y no querés tampoco saber del tema, lo que querés es que esté ahí, que crezca, que bueno y que me genere. Para eso, de nuevo, los expertos que van en el mismo consejo. De hecho, se me ocurre con lo que estoy escuchando, es el centro comercial que está mencionando Mario, pero no dejó fideicomiso y le quedó a la esposa. Y la esposa no sabe nada de ese tema de gestión. Para ella podría ser interesante este fideicomiso de administración porque nunca he sabido nada de eso. No tengo ni tengo la intención de hacerlo, ni de empezar a aprender ahora. Estoy entendiendo que por ahí podría ser siguiendo el ejemplo de magnate que puso Mario al inicio, ¿verdad? Es algo hay que aspirar, ¿no? Solo eso te pide tu corazoncito. Solo vos. Pues. ¿De cuántos metros cuadrados el centro comercial? Sí. Yo me quedo con Miraflores, tranquilo, nada más. Tipo tranquilo. Okay. Efectivamente, de hecho, de las aplicaciones principales que pasa son, no quiero mezclar fideicomiso de sucesiones con haber recibido una herencia. Correcto. Pero efectivamente sí pasa eso. Recibe la herencia a la esposa y ¿qué pasa? ¿Qué es lo común que pasa? Si no se han involucrado en el tema, cae alguien más o el mismo administrador gerente termina de haber desvío de fondos, porque de nuevo, todos vemos el bueno de nuestra propia historia, nos merecemos más. Y por quedar bien, quedamos peor. Correcto. Sí. Y fíjese que su esposo me tenía un aumento del 20% anual y entonces, ¿por qué no me lo están dando? Entonces termina manejándolo mal y se termina destruyendo porque no hay un orden. Y en el momento que no hay un responsable principal, instrucciones claras, es inevitable que eventualmente no va a ir a bien, por un lado, o por otro lado, no va a ser lo que pudo haber llegado a ser si tengo todo claro y hay responsabilidades. Entonces, efectivamente, los mejores ejemplos de fideicomiso es el hecho de que me cae un patrimonio y esa persona sea lo suficientemente responsable, si no se dejó la disposición, para crear un fideicomiso con eso, con instrucciones claras. Y ahí es donde es muy bueno el hecho que sea una institución financiera, porque voy con un banco y al banco le va a interesar que crezca mi centro comercial porque me va a seguir, digamos, dando créditos y va a ganar todo, digamos, todo el dinero que se genere y los flujos que se generen los voy a manejar en ese banco si es que yo así lo quiero, no es necesario. Pero al banco le interesa que crezca, que sus clientes crezcan y eso es lo mejor que le puede pasar a ambas. Entonces, efectivamente, de los casos muy comunes y que deberían ser todavía más comunes es alguien que no sabe de un tema, no le interesa saber y lo pone en fideicomiso cuando recibe esa herencia o esos activos, porque no necesariamente es una herencia, digamos, me dieron algo porque me lo querían dar, ponerlo para ponerle objetivos, que eso crezca y con responsabilidad, que es de lo más importante. De hecho, te digo algo que he estado viendo, que está sucediendo y creo que lamentablemente se ve como una tendencia que va creciendo, personas empresarias que no tienen hijos. Y al no tener hijos y se ven con un problema. ¿Qué voy a hacer con todo lo que he generado? Por más que quiera, no me lo gasto. Decimos. No solo eso, sino a quién lo dejas. Sí, es un tema de legado. Número 2 es que ya me quiero retirar, pero no sé cómo dejarlo y solo quedarme en un board.
tenés esta alternativa en la cual le puedes decir, está bien, no tengo el hijo que me gustaría que siga con el negocio, pero puedo tener este tipo de fideicomiso para que haya esta gestión administrativa y yo tal vez solo tengo la silla en la junta directiva para tomas de decisiones. Pero es una solución, y digo que es creciente porque cada vez vemos los índices de natalidad bajando considerablemente y no va a poner al perro a dirigirlo, pues. O sea, es algo que no me gusta lo que está sucediendo, pero es una realidad. Y sabes que es un fideicomiso que he visto mucho en Estados Unidos. Exactamente, manejo patrimonial para mascotas. Sí, también. O sea, todo mi patrimonio, yo siempre he sido la persona que solo tuve un gato, tuve un perro y quiero dejarlo bien al perro o al gato y entonces dejo mi patrimonio para que el beneficiario sea el perro o el gato. Yo sé que suena chistoso, pero sí, yo he visto varios de esos. Voy a añadir y te lo paso porque ya pimponeamos demasiado Mario y yo. Lo estoy viendo con una función también para aquellas personas que tienen hijos con capacidades especiales, en las cuales no pueden por sus propias fuerzas gestionar recursos, que no pueden por sus propias fuerzas pagar la renta. O sea, una serie de situaciones que no sé si lo estoy interpretando mal, pero el fideicomiso podría ser una solución de resguardar. Muy interesante de que le puedan, yo no sé si existe eso, ¿verdad? Pero de que te pague la renta de tu apartamento, te pague la... y ahí viene la pregunta, porque imagínate cuántas personas podrían beneficiarse de esto. Correcto, así es, así se deja. Ese tipo de instrucciones es la ventaja que yo puedo dejar establecidas en un fideicomiso, a diferencia de si hago una SA o sea cualquier otra cosa, ¿no? ¿Dónde vemos como similitudes con el gobierno corporativo familiar? Ustedes que entienden muy bien el tema de empresa familiar, pues hay un gobierno corporativo familiar y hay muchas figuras. Pero de nuevo, el tema de la responsabilidad y el seguimiento de instrucciones, el fideicomiso ejecuta muy bien y es una figura legal que va muy de la mano con las empresas familiares, el gobierno corporativo familiar y cómo hacer que aprovechen. De hecho, no tenemos que irnos tan lejos. Digamos que en Guatemala sí que está pasando, ya hay menos cantidad de hijos, pero en Estados Unidos y en Europa, que van mucho más adelante que nosotros, al menos 15 años, vemos como ese índice de natalidad bajó muchísimo más y muchísimo antes. Y ahora está pasando eso. ¿Y qué hacen? Bueno, no necesariamente a las mascotas se mira muchísimo y como decís, causa risa y salen las publicaciones y etcétera. Y como su sucesión se la dejó al gato. Pero así pasa. Es más ordenado dejar el fideicomiso donde cierta cantidad se le puede dar al gato, así como se le puede dar a un sobrino o se le puede dar al tío. Esto sí que pasa. Y si yo dejo un fideicomiso, muchas veces lo que puedo dejar es ya las instrucciones de cómo quiero que esto se maneje. Si yo lo quiero dar X porcentaje de las utilidades que mis empresas o mis bienes generan al año, se los quiero dejar a esta institución que cuida gatos. Sí, beneficio. Totalmente. Eso es lo que puedo hacer. Ahora, y sí pasa. No quisiera que se nos vaya a comer un poquito el tiempo y hay dos tipos de fideicomiso que no hemos platicado, que es el fideicomiso de garantía y el fideicomiso de inversión. ¿Por qué no ampliamos un poquito sobre esos dos temas? Claro. Inversión básicamente es... Eso es como el ETF. Crecer. ¿El ETF es un fideicomiso de inversión? No, es que no funciona igual. No funciona igual. Entonces, si no sabe qué es ETF, mejor hágase para atrás de mi pregunta. Entonces, ¿qué es un fideicomiso de inversión? Ahí haremos un programa de ETFs. Ya. Es salir. Pero no me voy a meter al tema. No lo es. Sí, déjeme poner. Sí, no me voy a meter al tema. Es como inmobiliario. No me digan eso porque... Pero bueno. ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo? Dice Alejandro. Pero bueno. El tema con fideicomiso de inversiones, digamos, yo meto una cierta cantidad y lo que quiero hacer es estricta y exclusivamente crecer. Ahora, hay muchos asesores de inversión, hay muchísimas formas, pero lo que yo quiero es decirle a esto, ustedes expertos encárguense. No significa, y aclaro, invertir en certificados a plazo fijo del banco. No, significa dejar las instrucciones, tengo este patrimonio y quiero que crezca y sea una inversión y se invierta en X, Y, Z. O sea, ¿uno puede limitar en qué se invierte o puede decir, manejen ustedes el portafolio y definan cómo quieren invertir y solo quiero una rentabilidad mínima garantizada de tanto? Efectivamente. Yo puedo dar cualquier instrucción que yo quiera. Con un riesgo de tanto, porque si no se nos vayan a poner... Digamos que hay formas de hacer, digamos, cuadros de supervisión avanzada de riesgo, que es algo nuevo, pero también basado en riesgo de inversiones, tomo, bueno, si tiene una calificación de... Solo quiero... Sí, la balanza entre riesgo y retorno. Totalmente. O sea, digamos, yo digo más o menos la puntuación y digo, esto es lo que quiero. Entonces, así va creciendo el fideicomiso de inversión y en principio así se va manejando. ¿Cuál es el objetivo? Efectivamente, invertir en determinados tipos de activos y hacer crecer el patrimonio. Ahora... ¿El de garantía? El de garantía... No, pero antes de salirnos de ese,
Ojo, no es de que usted diga, mire, yo quiero hacer un fideicomiso de inversión y que me retorne el 250% por año. Porque también el fiduciario tiene sus normas y te dice, yo no te voy a aceptar ese tipo de fideicomiso porque estás irreal. Es decir, una cosa es lo que usted quiera. Otra cosa es que también el fiduciario esté también en base a su conocimiento, lo acepte o no lo acepte. Porque también esto pasa un comité, me imagino, del tema de las instituciones, es decir, lo que estás pidiendo no es real y no te lo voy a dar. Estoy preguntando más que infiriendo. Lo que estoy seguro es que usted pide 250% de retorno anual, no se lo van a aprobar. Efectivamente, digamos, todo pasa una revisión. Hay todo fideicomiso, como entra en instituciones responsables financieras, ellos hacen su análisis y por supuesto que hay fideicomisos que se aprueban. Propuestas de fideicomisos que no se aprueban. Personas. O sea, la persona no sea una persona que la institución financiera quiera verse relacionada con. Totalmente. Por eso vemos que no se utiliza tanto como para decir algún personaje no deseado, digamos, diga, bueno, voy a aprovechar la figura del fideicomiso, quito mis bienes, los pongo ahí, entonces así no me pueden tocar esos bienes a mí. Va a venir el banco tiene lo que se llama su debida diligencia del cliente por todo el tema de lavado de dinero, financiamiento de terrorismo, y va a decir, momento, no. No, gracias. O sea, tengo mis políticas, además hay dentro de las políticas que tenga, está supervisado por el banco, con etcétera. La asociación de nombre ya es un tema, ¿no? Correcto, eso pasa. Es lo mismo que abrir una cuenta banco, ¿no? O sea, yo puedo decidir si la abro o no. Es una institución privada, digamos que no estoy obligado a. Lo mismo con el tema, ya sea por la calidad de la persona que es o porque el negocio efectivamente sea un disparate. Si yo quiero hacer algo que definitivamente no tiene sentido o que legalmente no se puede hacer, si es algo que legalmente no se puede hacer, aunque algún banco en una locura aceptara, entramos ya a un tema de nulidad del contrato porque el objeto no está... ahí entramos a otro tema. Un contrato. Ahí entramos a tu salsa. Correcto, porque es un contrato. Es un contrato. Entonces, por eso quería hacer la aclaración. A mí, bueno, va a pensar que usted puede poner las reglas que usted quiera, sino todo pasa a una evaluación y que todas las partes estén de acuerdo. Correcto. Entonces, interrumpí, perdón, cuando ibas a mencionar el tema del fideicomiso de garantía. Por supuesto. Lo que vemos es, hay figuras que son más utilizadas en otros países. Aquí, como lo hemos visto, básicamente como el inmobiliario, donde se hace una obligación, se constituye el fideicomiso, se hace una cierta obligación que puede ser lo que a ustedes se les ocurra obligación, de nuevo, siempre y cuando lo acepte, por supuesto, sea claro, etcétera, etcétera. Y lo que hago es dar ciertos bienes en garantía del cumplimiento de esa obligación. La fácil, digamos, es básicamente en el inmobiliario donde yo vengo y aporto la tierra a un CDP X, Y, Z que me dan a dar el dinero y entonces yo puedo desarrollar este inmueble. ¿Qué pasa? ¿Qué llega a pasar si yo no cumplo o algo no se cumple? Entonces, si fuera la obligación típica tradicional hipoteca, tiene que ir el acreedor ante un juez, demandar, y eso, aquí, aunque sea como sea, tarde. Esta es la versión aquí express. Solo cambio de esto para acá por el incumplimiento. Es que ni siquiera, porque al final el bien inmueble ya está en el fideicomiso. Pero el fideicomiso a nombre del fiduciario. Correcto, pero vamos a ver, sí y no. Ajá. ¿Por qué? Digamos, hay una serie de limitantes que la ley sí protege en Guatemala. Y es decir, yo no puedo ser beneficiario, en este caso, súper rápido, fideicomitente quien aporta los bienes. Ajá. El fiduciario es el que los administra y el beneficiario o fideicomisario. No puedo ser beneficiario y fiduciario del mismo fideicomiso por conflicto de interés, vamos a decir, ¿no? Claro. Entonces no puede en este caso, en el fideicomiso de garantía, no puedo ser yo el beneficiario, aunque sea por una deuda real comprobadísima de lo que se quiera. Yo, banco, si yo soy fiduciario, no puedo ser. Entonces ahí es donde vemos la figura de que la financiera del grupo es y así se hacía mucho con un grupo financiero que no existe, pero que hacía eso mucho, y es la financiera del grupo es el fiduciario y el beneficiario es el banco. O al revés, ¿verdad? Ahora bien, sí tiene que haber un proceso de, digamos, remate. O sea, no se lo queda el mismo, el bien, sino hay un proceso de remate. Es una subasta mucho más ágil, mucho más rápida, que en consecuencia es mejor para todos, porque termina siendo es que se remata un precio más real, más verídico, más inmediato. Salgo de la deuda más rápido. Tiempos y costos. Totalmente. O sea, totalmente. Es mucho más fácil y mucho más eficiente.
Y ahí, bueno, dependerá del negocio. A veces hasta puedo conseguir una tasa mejor porque el riesgo es menor. ¿El riesgo para quién? Para quien da el dinero, ¿no? Esos son temas que deben analizarse y es muy caso a caso. Estamos ahí, como digamos, 100 pies por encima, pero Sí. básicamente eso es para lo que funciona, ¿no? Una pregunta, ¿de qué depende el costo de un fideicomiso? ¿Es ¿Y un cuáles son porcentaje, los es un costos? fee? ¿Y cuáles son los costos? Implementación, sí, que nos puedas contar un poco. Sé que no hay dato exacto, pero la norma general, ¿cómo funciona? Bueno, lo primero es que el fideicomiso sí o sí es en escritura pública. Entonces eso ya va, digamos, cada hoja cuesta 10 quetzales y lo vemos así, los honorarios, etcétera. No son contratos cortos. De hecho, ojo que no sea contrato corto, porque eso no suele ser muy buen indicador. Ajá. Pero digamos que lo maneja siempre este departamento de fideicomisos del banco, ¿no? Entonces, básicamente, ¿de qué va a depender? No es lo mismo que yo dé y use fideicomisos, digamos, de administración o como una holding, ¿cómo puedo tomarlo más simple? Digamos, O sea, que tengo acciones. Depende mucho de casi que la cantidad de horas hombre que le estarías asignando para la ejecución del fideicomiso. Por supuesto, digamos que hay fideicomisos que solo sirven para, quiero guardar esto aquí, dejarlo guardadito, no lo toque, no importa, no nada, lo vengo a sacar en X años o cuando pase esto. Esto básicamente lo que implica es no va a haber una administración Activa, es pasivo. total. No voy a tener un comité, no tengo que pagar honorarios, no va a pasar absolutamente nada de eso. Y en consecuencia también la escritura en sí del fideicomiso es muy simple. Entonces, Casi que tienes que pagar por hoja. Porque por implementación y un fee anual, se me ocurre. Correcto. El fee Sí. anual se cobra usualmente y también la implementación. Son las dos cosas que se cobran. ¿Por qué? Porque el departamento de fideicomiso pues tiene que pagar los salarios de las ¿Y personas. ese que lo fee es un ejecutan. porcentaje que es, llamemos, generalizado o depende de lo No, que estás depende de la institución que se haga y depende mucho el objetivo. De los más simples les puedo decir, puede ser algo desde $1,000 por constituirlo, $1,000 anual de fee, puede ser algo, digamos, de algo muy estándar? simple, Ujú. puede haber algo mucho más complejo. Cuando yo sí realmente requiero una administración, ahí es algo completamente distinto. Y en el fideicomiso, digamos, por ejemplo, inmobiliario, ya sí que hay un costo, pero es muy similar, vamos a decir, al costo de manejar. Depende de la institución de nuevo, pero en las instituciones con las que he manejado esto, es similar a hacer el crédito hipotecario. Digamos, el crédito hipotecario también da el préstamo y tiene un costo hacer el crédito hipotecario. Por supuesto. Es un poquito más elevado el fideicomiso inmobiliario, pero a veces compensa un poquito la tasa y otros beneficios que da. Entonces, al final, para el desarrollador no sale algo malo, ¿no? O sea, Ni para el usuario, al contrario, le sale para el beneficio. usuario es mucho más fácil, mucho más rápido. Fantástico. Entonces, Inclusive solo, perdón, voy a utilizar algo que tal vez no es común que se mencione, pero es el costo también de la complejidad de las horas que tú también le vas a dedicar a este proceso. O sea, estamos viendo todo eso como la parte del fideicomiso per se. Pero si entre Los más honorarios complejo, del o sea, abogado. vos como el encargado o la persona que estás aportando los bienes y querés garantizar el cumplimiento, o tu familia, también hay un costo de hora hombre que también usualmente no se le asignan a los fideicomisos, que es importante también, especialmente cuando son manejos, temas ya de patrimonio, donde tienen un montón tienen que manejar temas de representantes de grupos familiares y entonces solo es para que lo tomen en cuenta, pero eso, al meterse en problemas y estar peleándose en las familias, o sea, el retorno es muy alto. El beneficio que da es mucho más elevado que el costo, siempre y cuando se haga correctamente el fideicomiso. Y como abogado les puedo decir, los costos es de la misma forma. Si me piden un fideicomiso para simplemente hacer algo o garantizar una obligación, es bastante más fácil, bastante menos inversión de tiempo y de recursos de la oficina que si tenemos que estructurar todo un tema de sucesión y administración de un montón de bienes para efectos de hacer una estructura que le permita una mayor tranquilidad a la persona de que todo funcionará conforme a lo que se quiere y que además que lo que quiere es súper complejo, ¿no? Así es. Bueno, si usted se da cuenta, es una herramienta realmente amplia que tiene bastantes detalles, pero si se da cuenta, hay muchas formas de poderlo utilizar y esperamos que si usted está buscando una figura en la cual usted pudiera solucionar un problema como los que hemos mencionado, pues bueno, pueda considerar el fideicomiso como una opción
Y si usted no le aplica ninguno en este momento, pues bueno, como le dijo Mario, ya tiene una plática para poder conversar cuando usted junte con amigos. Ya has escuchado sobre el fideicomiso. Te cuento que hay 3 elementos importantes y ahí ya puede usted conversar de un tema interesante. Pero bueno, primero que nada, quiero agradecerte, Alejandro, por haber aceptado la invitación. Para nosotros ha sido un gusto tenerte. Seguramente no va a ser la última vez, sino al contrario, nos quedamos con varios temas que nos hubiera gustado desarrollar, que seguramente lo haremos en un programa posterior. Gracias por aceptar la invitación al programa, Alejandro. A ustedes, un gusto, encantadísimo, me fascina la misión, lo que están haciendo, y también muchas gracias a la Escuela Bancaria, a la Asociación Bancaria por toda esa misma misión que están llevando a cabo. Fantástico, Mario. A ver, vamos a ver si cumplimos lo que le ofrecimos aquí a Alejandro. ¿Sentiste el episodio? No, ¿verdad? Bueno, hicimos bien nuestro trabajo. A ustedes espero, amigos, que les haya gustado este tema. Es un tema que, de nuevo, la complejidad se da porque ahora estás utilizando herramientas un poco diferentes a lo que usualmente manejaríamos de dejar un testamento o dejar una sociedad. Ahora tienes otra opción. Lo importante es, si a ustedes les llamó la atención, nosotros no pretendemos ni con Alejandro, ni César, ni yo, de que ustedes sepan todo y sean expertos en fideicomiso. Lo que queremos es que les haya creado la curiosidad de investigar un poco más esta herramienta y saber si en algún momento les podría aplicar a ustedes. Así que en nombre de nuestro invitado especial el día de hoy, Alejandro Arriola, mi amigo Mario López Salguero, don Jeff en los controles y su servidor César Tánchez, esperamos que el programa le haya agregado mucho valor y esperamos contar con usted la próxima semana, si así Dios lo permite. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga.